UNED Derecho, audioclase. En los tiempos que vivimos y la sociedad en la que nos encontramos y el país en el que estamos, los impuestos son absolutamente necesarios. Con los impuestos se financian los gastos públicos, se financian no solamente los gastos superfluos de los que todo el mundo habla en las tertulias, sino también los gastos esenciales de funcionamiento del Estado. Los hospitales, las escuelas, las carreteras, todo eso no funcionaría si nosotros no cediéramos parte de nuestros ingresos a los entes públicos, para que estos pudieran gastárselo en estas cosas. Ha sucedido, sin embargo, un fenómeno que en parte tenemos culpa a las personas que nos dedicamos a estudiar esto desde el punto de vista teórico. Y es que hemos separado, por otra parte es absolutamente necesario, separar el ingreso del gasto. Es absolutamente necesario porque el impuesto provoca una relación de carácter jurídico, por una parte el acreedor, que es el que exige el impuesto, por otra parte el deudor, que es el que le paga, en el que no puede haber un sinalagma, como sucede en los contratos. El impuesto no se paga por una contraprestación que a su vez debe el Estado. Digamos que el impuesto es un deber abstracto que no tiene absolutamente nada que ver en principio con el gasto. Con los impuestos se financian los gastos de forma indiscriminada. No hay una relación de causa-efecto como puede suceder, por ejemplo, en el caso de los contratos privados. Una compra-venta. Yo doy una cantidad de dinero y me entregan una casa. Aquí no sucede eso. Entonces, como no sucede eso, nosotros nos hemos preocupado, los juristas, hemos separado absolutamente el ingreso del gasto. Y nos hemos preocupado del ingreso fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el ingreso provoca una relación muy directa entre la persona que lo exige y la persona que lo paga. Y es absolutamente normal que, por una parte, se quiera ingresar y, por otra parte, dentro de los cauces y modos legítimos que permite la normativa, pues una persona no quiera pagar o pague o intente pagar lo menos posible, insisto, siempre dentro de los cauces establecidos en la ley. Escoge los actos o los negocios más favorables para sus intereses privados. Y nos hemos olvidado del gasto. Nos hemos olvidado, por ejemplo, del principio de eficiencia que establece la Constitución para el gasto. Y no hemos construido una teoría sobre el gasto. Y esta teoría sobre el gasto, que en principio sería una construcción en el vacío, al final podría servir de baremo, de módulo, de pauta para que los ingresos fueran gastados bien. Todo el mundo habla de la ineficiencia en el gasto, pero sin embargo, a la hora de la verdad no existen principios teóricos sobre los cuales fundamentar el gasto. Es así de evidente. Todo el mundo entiende que tiene que haber hospitales y que tiene que haber hospitales cercanos a la ciudadanía y, sin embargo, pues mire usted, es posible que no necesite que todos los ciudadanos tengamos un aeropuerto a 5 minutos de nuestra casa. No se justifica. Sin embargo, los ha habido y los hay. ¿Por qué? Porque incluso desde el punto de vista teórico, pues nadie ha dicho, ya mire usted, los hospitales forman parte de una red de servicios públicos esenciales que hay que mantener, mientras que los aeropuertos pues son muy útiles, pero también podemos prescindir de ellos o tenerles a 2 horas de camino en vez de tenerles a 10 minutos. Eso no lo hemos hecho desde el punto de vista teórico y, por lo tanto, alguna parte de la culpa de que los gastos se realicen mal la tenemos también los teóricos, que no nos hemos preocupado de ver qué principios debían regir el gasto, qué consecuencias debería haber en el caso de que los gastos no cumplieran los principios que, por otra parte, recoge la Constitución. Insisto, fundamentalmente, el principio de eficiencia. Lo digo porque estamos abocados a una modificación, yo no sé si muy sustancial o poco sustancial, del sistema tributario español. No de las figuras, porque la verdad es que están todas inventadas, sino de cómo están reguladas. Los impuestos se sacan fundamentalmente de 3 fuentes, le demos las vueltas que le demos. Los ingresos públicos y tributarios nacen del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre el valor añadido, con una porción también relativamente importante de los impuestos especiales. Y lo demás son figuras más o menos simbólicas. Se saca poco dinero en términos generales, muchísimo dinero si lo vemos desde el punto de vista individual, pero a la hora de la verdad pues tampoco se saca tanto dinero. Y en nuestro país sucede una cosa muy peculiar. Tenemos unos impuestos diseñados teóricamente de forma bastante correcta, pero luego tenemos unos tipos de gravamen muy elevados. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, pues que tenemos un número quizá excesivo de exoneraciones.
Basta con ver la lista de exenciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, basta con ver la cantidad de regímenes especiales, hasta 19 que existen en el impuesto sobre sociedades, y la cantidad de deducciones que tienen las sociedades. Y en el impuesto sobre el valor añadido, la lista interminable de exenciones que existen. Si existieran menos exenciones, si las que existieran estuvieran verdaderamente justificadas, que desaparecieran incluso en aquellos supuestos en los que se han establecido con carácter coyuntural para hacer frente a determinado tipo de circunstancias, que una vez que han desaparecido continúan las exenciones sine die, pues a lo mejor era posible bajar los impuestos e incluso recaudar más. Hay un ejemplo clarísimo. Si ustedes ponen un impuesto del 2% sobre una base de 10, sacan 2 unidades. Pero si la base imponible en vez de ser de 10 es de 20, sacan las mismas 2 unidades con un impuesto del 1%, que es exactamente la mitad del anterior. O sea, si ampliamos la base imponible, pues entonces es posible reducir los impuestos. Esto en algunas ocasiones se ha hecho y es posible hacerlo. Si repasáramos muchas de las excepciones que hay en nuestro país, buena parte de ellas no tiene ningún sentido que existan. A lo mejor tuvieron sentido en algún momento, pero en estos momentos es posible que no existan. Vamos a tener que movernos por esos caminos. En esta revolución, digámoslo así, fiscal que se avecina, con mayor o menor intensidad y con mayor o menor fuerza, nos encontramos con la reaparición de una figura que formalmente seguía existiendo pero había desaparecido, que es el impuesto sobre el patrimonio. En el impuesto sobre el patrimonio se han dicho durante estas últimas semanas muchas cosas, algunas atinadas y otras no tanto. Yo creo que hay que distinguir, estamos en la universidad y por lo tanto hay que ser un poco rigurosos, hay que distinguir distintos aspectos. Desde el punto de vista teórico, el patrimonio es una de las medidas de la capacidad económica más idóneas que existen, posiblemente la tercera. Las 3 que hay fundamentales son la renta, el patrimonio y el gasto. Todo teórico de la hacienda pública lo ha indicado y no hay duda alguna. La capacidad económica se demuestra por la existencia de unas rentas, por la existencia de un patrimonio, que muchas veces no procede de las rentas, la gente se equivoca. Es cierto que buena parte del patrimonio procede de las rentas, que ha sido objeto de ahorro, pero otras veces no, ha nacido. Y por otra parte el gasto. Hay algunos que dicen incluso que en estos momentos, dada la estructura económica, habría que sustituir una imposición general sobre la renta con una imposición general sobre el gasto. Porque el impuesto sobre la renta se ha convertido en un impuesto cedular, dado que se pueden deslocalizar las rentas. Vayamos ahora con el impuesto sobre el patrimonio. Yo creo que hay que distinguir aquí 3 cuestiones diferentes. Una, desde el punto de vista teórico, la existencia de un impuesto sobre el patrimonio. Segundo, el impuesto sobre el patrimonio que tenemos en estos momentos, que se ha restaurado. Y tercer lugar, cómo se ha restaurado el impuesto sobre el patrimonio. Por lo que se refiere a la primera cuestión, no hay duda. Desde el punto de vista teórico, el patrimonio es una medida de la capacidad económica, una de las medidas más idóneas para medir la capacidad económica de las personas y, por lo tanto, desde el punto de vista teórico, no existe ningún inconveniente para que se pueda establecer el impuesto. Yo creo que los 3 elementos o medios o indicios de la capacidad económica son la renta, el patrimonio y el gasto. En esto estamos de acuerdo todos los teóricos. Entonces, desde esa perspectiva no hay que objetar. Luego vayamos con el impuesto sobre el patrimonio que tenemos. Nació fundamentalmente en el año 78 con carácter primero excepcional y luego se mantuvo y tenía una finalidad fundamentalmente de carácter censal. De lo que se trataba era de controlar el patrimonio que teníamos y sobre todo las variaciones del patrimonio. Pero no tanto para exigir impuestos sobre el patrimonio, sino para exigir otros impuestos. Sobre la renta, sobre el valor añadido, sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales, sobre de sucesiones, etcétera, etcétera. Es decir, servía, digamos, a la hacienda pública para averiguar cómo había variado nuestro patrimonio y si como consecuencia de eso habíamos dejado de pagar algún impuesto de los que gravan las variaciones patrimoniales. Por eso era un patrimonio que tenía unos mínimos exentos muy bajos, alcanzaba un número de personas apreciable y por eso los tipos de gravámenes eran pequeños. Pero claro, tiene unos problemas estructurales graves. Los problemas estructurales graves proceden fundamentalmente de 2 razones. Una, no todos los bienes están valorados de la misma manera. Y 2, buena parte de los bienes personales quedan fuera de la tributación. Unos por decisión legal y otros porque es imposible controlarlos. Vayamos con la primera cuestión. El caso más típico es el de los inmuebles. Los inmuebles están infravalorados en el impuesto sobre el patrimonio. Por mucho que haya bajado el valor de los inmuebles, dada la coyuntura económica actual,
teniendo en cuenta que normalmente se toma el valor administrativo, que es el valor catastral, nos encontramos con que los bienes inmuebles están muy por debajo del valor de mercado. Lo que no sucede con otro tipo de bienes, por ejemplo, los valores mobiliarios. Por ejemplo, con el dinero. Eso está valorado a su valor real. Los valores mobiliarios a los que cotizan en bolsa, el dinero a su nominal. Entonces ya tenemos un primer problema. El segundo problema, el impuesto tiene muchos agujeros, muchísimos agujeros. Unos de carácter legal. No estoy discutiendo en este momento si son correctos o incorrectos, estoy poniendo de manifiesto una situación existente. Todos los patrimonios empresariales están exentos de tributación. Entendiéndose por tales, no solamente las acciones y participaciones de sociedades familiares, sino también los propios negocios, fuera de la tributación. Y luego hay un buen número de bienes que escapan al fisco. Es absolutamente imposible que el fisco los descubra. Por ejemplo, los cuadros, por ejemplo, los muebles, las antigüedades, las joyas. Eso es absolutamente imposible que lo persiga. Todo eso escapa al fisco, absolutamente. Ni siquiera en el impuesto del patrimonio hay la cautela de valorar eso mediante un criterio objetivo como sucede en el impuesto sobre sucesiones, que existe siempre un porcentaje del valor que tiene el patrimonio en el que se tiene que entrar el ajuar doméstico. Pues ni siquiera existe ese ajuar doméstico en nuestro país. O sea que este impuesto, si de volverse a poner, tendría que volverse a repensar y a ver exactamente cómo funcionaba. De volverse a poner, repito, de volverse a poner. No es que esté yo defendiendo que vuelva a existir el impuesto sobre el patrimonio. Y por último, la forma en la que se ha establecido. No ha podido ser peor desde el punto de vista jurídico. La verdad es que los defectos de carácter jurídico del restablecimiento del impuesto sobre el valor añadido ha sido tremendo. En principio se ha hecho de una forma muy sencilla. Mediante un Real Decreto Ley se ha eliminado la deducción del 100% que existía del impuesto, se ha eliminado la obligación de no declarar el impuesto y eso se ha pospuesto a que suceda en el año 2013. O sea, teóricamente el impuesto va a existir en el año 2011 y en el año 2012. Bueno, tenemos varios problemas. El primer problema es el modo en que se ha aprobado. Se ha aprobado mediante un Real Decreto Ley. Los Reales Decretos Leyes, según la Constitución, solamente se pueden utilizar en caso de extrema necesidad o de urgente necesidad. Bueno, la urgente necesidad se ha convertido en el pan nuestro de cada día. El propio Tribunal Constitucional ha dado pábulo a ello porque ha dejado que el Ejecutivo sea el que termine decidiendo cuando existe la extrema necesidad. Pero claro, un impuesto, aprobar mediante Real Decreto Ley un impuesto en el mes de noviembre que se devenga el 31 de diciembre y que se ingresa en junio del año que viene, bueno, pues entonces a lo mejor había que pensar un poco en lo de la urgente necesidad. Ese es el primer problema. El segundo problema es la retroactividad. Aunque es un impuesto que se devenga de forma instantánea el último día de cada año, es lo cierto que ha transcurrido bastante el año 2011 y por lo tanto podría pensarse que al haberse aprobado un decreto de ley tan avanzado el año podía vulnerar el principio de seguridad jurídica e incluso el principio de capacidad económica. No me atrevo a dar una solución porque ante situaciones muy parecidas el Tribunal Constitucional ha resuelto de forma distinta. Recuerdo dos casos perfectamente. Uno, en tiempos del ministro Solchaga, el impuesto sobre la renta se modificó la tarifa del impuesto sobre la renta al alza en el mes de agosto y el Tribunal Constitucional lo consideró correcto para el propio año, para el año en que estaban, y lo consideró correcto. En el primer gobierno de Aznar, el gobierno modificó mediante Real Decreto Ley las plusvalías a mitad de año, aproximadamente en el mes de junio, y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. O sea que no sabemos qué es lo que va a decir el Tribunal Constitucional. Y luego está el problema del ámbito del decreto ley en materia tributaria, sobre el cual podría detenerme muchísimo. Pero vamos, simplemente les diré que en estos momentos el Tribunal Constitucional dice que el decreto ley se puede utilizar en materia tributaria salvo que altere sustancialmente el sistema tributario o modifique de forma sustancial la posición jurídica de cada uno de los sujetos pasivos. Bueno, dejo al criterio de los que me escuchan si la reaparición del impuesto sobre el patrimonio, bueno, yo creo que efectivamente no modifica el sistema tributario en su conjunto, puesto que ya existía, pero a lo mejor sí que modifica de forma sustancial la situación jurídica de cada uno de los contribuyentes y por esa vía podría, lo digo en forma potencial, el impuesto sobre el patrimonio, la constitucionalidad de la fórmula utilizada. Y luego hay otro problema del cual se han olvidado absolutamente. Este es un impuesto que está transferido a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas reciben una cantidad porque el Estado hizo desaparecer este impuesto. Yo no sé por qué, la cantidad no es una cifra redonda, sino que es una cifra que se parece a la salida de los aviones. Llega uno al aeropuerto y dice que el avión sale a las 8:26.
Bueno, pues el Estado transfiere a las comunidades autónomas un fondo que tiene una cuantía de 2.097 millones de euros en los años en los cuales no ha estado vigente el impuesto sobre el patrimonio. Y en la ley de presupuestos del año 2011 hay 2.097 millones de euros dedicados a las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid recibirá algo más de 630 millones. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León recibirá algo más de 80 millones de euros por el impuesto sobre el patrimonio que teóricamente hubieran debido imponer. ¿Qué pasa ahora si se restablece el impuesto sobre el patrimonio? Aparecieron voces diciendo: el señor que no ponga el impuesto sobre el patrimonio le quitamos la compensación. Es jurídicamente imposible. Está en una ley. En la ley de financiación, las comunidades autónomas pueden establecer los mínimos exentos y pueden establecer deducciones de la cuota. No puede el gobierno quitarle una dotación a una partida simplemente porque las comunidades autónomas ejerzan su capacidad normativa. Entonces nos vamos a encontrar con la paradoja de que en algunos casos van a recibir las comunidades autónomas 2 veces el impuesto sobre el patrimonio. Una mediante la participación en el fondo que les da el Estado y otra mediante el dinero que les dan los ciudadanos si no quitan el impuesto sobre el patrimonio. Es así de sencillo. La Comunidad Autónoma de Madrid recibirá 630 millones de euros, algo más, por el fondo que está establecido por la desaparición del impuesto y después recaudará lo que recaude en el caso de que decida recaudarlo. O sea que lo va a tener por 2 vías. No va a recaudar los 600 millones porque se han subido el mínimo exento. Y esta es la última cuestión a la que quiero referirme. El Real Decreto Ley es muy simple. Modifica 3 artículos de la Ley del Impuesto del Patrimonio. Modifica el mínimo exento, lo establece en 700.000 euros. Modifica la parte del valor de la vivienda habitual que está exento, que lo sube hasta los 300.000. Y dice que en el año 2013 volverá a haber una deducción del 100% del impuesto. Vayamos con la primera de las cuestiones, el mínimo exento. La fórmula que se ha utilizado no puede ser más desgraciada, porque dice: en ausencia de norma de la comunidad autónoma, el mínimo exento del impuesto será de 700.000 euros. Pero es que hay comunidades autónomas que han establecido mínimos exentos diferentes de 700.000 euros. Comunidades autónomas que han establecido mínimos exentos de 150.000, de 300.000, de 200.000, de 180.000. Y esas comunidades autónomas no se les aplicará la deducción de 700.000, sino de 120.000, de 150.000, de 200.000 o de 300.000, salvo que lo modifiquen de aquí a final de año. Que digan que la deducción, el mínimo exento del impuesto, es de 700.000 euros. Nos vamos a encontrar con comunidades autónomas que no, que van a exigir el impuesto a partir de los 300.000 euros, por ejemplo, o a partir de los 180.000 euros, depende de lo que diga cada comunidad autónoma. Repito, ¿por qué? Porque la ley no ha dicho que la deducción, el mínimo exento estatal es de 700.000 euros, en cuyo caso hubiera entrado a jugar la ley de financiación que dice que las deducciones de las comunidades autónomas van después de las del Estado, sino que ha dicho que en aquellos casos que en defecto de deducciones de las comunidades autónomas, el mínimo exento será de 700.000 euros. Luego, cuando hay mínimo exento en la comunidad autónoma, ya no juegan los 700.000 euros. Yo no sé si se han dado cuenta de esto, pero esto planteará problemas en alguna comunidad autónoma, que la gente se cree que no va a pagar impuestos y se va a encontrar con que lo tiene que pagar porque tiene más de 300.000 o de 200.000 o de 150.000, lo que haya establecido de mínimo exento la respectiva comunidad autónoma. Enseñanzas que da todo esto, y ya con esto termino, ya no quiero aburrirlos más. Esto de los impuestos, no le digo yo a ustedes que es tan complicado como construir un puente, pero casi. Un puente hay que proyectarlo, hay que estudiar dónde se va a colocar y luego utilizar los materiales oportunos para construirlo, pues si no se cae. Pues un impuesto pasa lo mismo, hay que meditarle, hay que estudiarle, hay que ver los instrumentos que hay que utilizarlos y después aprobarlos. No se pueden aprobar impuestos mediante un Real Decreto Ley que se piensa un fin de semana, porque se quedan flecos. Es absolutamente humano que se queden flecos, que luego una meditación pausada y tranquila sobre la norma que se ha adoptado, pues ponga de manifiesto la existencia de problemas que podían haberse evitado perfectamente habiendo meditado un poco más. Y 2 reflexiones finales. Primero, este es un impuesto que existe solamente en 2 países en Europa, en Francia y en Suecia. En Francia se denomina impuesto sobre la solidaridad sobre el patrimonio, que tiene una finalidad aparente de solidaridad. Se le conoce comúnmente como el impuesto sobre las grandes fortunas. Es un impuesto que recae sobre patrimonios superiores a 1.300.000 euros, tiene muchísimas exenciones
y tiene un tipo de gravamen máximo del 1,8%. Se estableció en los años 80 y ha seguido perviviendo. Y el otro es el de Suecia, de cuyos datos no conozco. No hay ningún otro país de la Unión Europea que tenga impuestos sobre el patrimonio. Y en segundo lugar, este es un impuesto que recauda poco dinero, muy poco dinero. Acabo de decirles, les he dicho que el Estado había calculado en algo más de 2.000 millones lo que recaudaban las comunidades autónomas y con eso les ha compensado. La ministra de Hacienda, cuando ha presentado este impuesto, ha dicho que se va a recaudar en torno a 1.000 millones de euros. Se han subido mucho los mínimos exentos y también la deducción por la vivienda habitual. A mí me cuesta trabajo pensar que se vaya a llegar a 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros es una cantidad respetable. Cualquiera de nosotros pues viviríamos muy bien, no solo nosotros, sino nuestras generaciones posteriores, por lo menos hasta la segunda. Seguramente la segunda ya lo haría desaparecer, seguramente. Pero bueno, desde el punto de vista macroeconómico, 1.000 millones de euros es una cantidad muy pequeñita, muy pequeñita. Piensen ustedes, por ejemplo, que el Plan E pues costó, unos dicen que de 3.000 millones de euros, tú dices que 30.000 millones de euros, no lo sé, seguramente más cerca de los 3.000 que de los 200.000, pues fue tres veces el impuesto. No digamos nada, la deducción de 400 euros a todos los ciudadanos costó al Estado 6.000 millones de euros. O sea que fíjense ustedes de qué magnitudes estamos hablando. No se van a solucionar los problemas del déficit público por el hecho de que se establezca el impuesto sobre el patrimonio. Olvídense. Hay que utilizar, si quiere que el déficit desaparezca por la vía de los ingresos públicos, tiene que haber medidas tributarias de mucha más enjundia. No soy yo quien tiene que tomarlas, afortunadamente.